Bienvenidos a Estrategia Televisión. A principios de este siglo, Brasil dio un paso de gigantes en su industria aeronáutica. Realmente tampoco fue tan importante si tenemos presente que Brasil ya tiene una industria de por sí aeronáutica muy importante. Esto, por ejemplo, se da en el hecho de que Brasil, después de Estados Unidos con Boeing, Europa con Airbus, tiene la tercera compañía aérea más importante en fabricación de reactores civiles, en fabricación de aviones de pasajeros, como es Embraer, una compañía que también está produciendo ya aeronaves militares como el C-390. En este aspecto, Brasil tomó una decisión, que era adquirir un nuevo caza, y optó por el caza que estáis viendo en vuestras pantallas, por el JAS-39 Gripen. Una decisión basada en diversos conceptos, tanto políticos como industriales, y en la cual obviamente el componente militar no tuvo el peso que, al menos desde mi punto de vista, debería haber tenido. Es cierto que con esta adquisición la Fuerza Aérea Brasileña se ponía como la principal fuerza aérea de América Latina. Además, estamos hablando que se iban a adquirir un número de unidades inicialmente bastante interesante, aviones nuevos y aviones que serían ensamblados y parcialmente producidos en Brasil. Esto no solamente daba a Brasil y a su fuerza aérea la capacidad de la supremacía aérea, al menos en combate aire-aire en la región, sino que también colocaba al país como una de las principales potencias aeronáuticas en el mundo, después obviamente de los grandes países, después de las principales potencias aeronáuticas mundiales. Además, el JAS-39 Gripen le daba a la Fuerza Aérea Brasileña la posibilidad de contar con un avión muy moderno, muy avanzado, con los últimos estándares tecnológicos a bordo, porque la versión que se compró, la EF, es infinitamente superior, por ejemplo, a la CD que tiene Brasil. Para que no sepa las letras, simplemente la C y la E es para aviones monoplaza, mientras que la D y la F es para aviones biplaza. Brasil, como he dicho, daba con esto un salto tecnológico bestial, pero Brasil todavía tiene que crecer mucho aeronáuticamente hablando. Brasil tiene ahora mismo poco más de 40 F-5 y algo más de una veintena de aviones AMX de ataque a tierra. Y hay un avión que podría sustituir a todos esos. El avión que obviamente estáis viendo en vuestras imágenes y que llevaría a la Fuerza Aérea Brasileña al siguiente nivel, directamente a ser una de las más poderosas a nivel mundial. El Eurofighter supondría para Brasil no solamente ya de por sí tener algo que es indiscutible ahora mismo, que es la mejor fuerza aérea que hay desde la Patagonia hasta el río Bravo, sino tener una fuerza aérea capaz de plantar cara a cualquier potencia mundial. Eurofighter le entregaría a Brasil una serie de capacidades que hasta ahora no ha tenido. En primer lugar, sería muy positivo para Brasil, estaríamos hablando de un cazabombardero total. Un avión que no solamente podría realizar con eficacia misiones de supremacía aérea, sino que también podría actuar como bombardero, arrasando todas las posiciones enemigas necesarias. Sus funciones de ataque, sus capacidades, no solamente con misiles de crucero, sino también, por supuesto, con bombas guiadas y con los medios necesarios para llevar a cabo, no solamente armamentísticos, sino también tecnológicos, supresión de defensas aéreas enemigas, le daría a la Fuerza Aérea Brasileña una superioridad aérea, por lo tanto militar, que además, teniendo en cuenta cuál es el Producto Interior Bruto de Brasil y por lo tanto las capacidades económicas de Brasil, no podría ser no ya igualada, sino directamente acercarse por el resto de fuerzas aéreas de América del Sur. Pero además serían realmente complicado para cualquier nación que intentase no ya atacar Brasil, sino mantener una actitud hostil. Le hace, por ejemplo, países con una gran armada, como puede ser el caso de España, de Francia, el caso del Reino Unido, el caso de China o de Rusia, cada vez crecen más. Realmente iba a ser muy difícil para estas armadas poder hacer frente a Brasil con el Eurofighter, independientemente de que, por ejemplo, Francia pueda despegar sus aviones Rafale desde su Charles de Gaulle. Plantar cara a una fuerza aérea formada por Eurofighters iba a requerir muchísimas capacidades, iba a requerir que
las potencias que quisiesen enfrentarse a Brasil tuviesen que dar lo mejor de sí mismas. Tenemos que tener presente, y para eso podemos mirar el mapa, que ahora mismo los F-5 brasileños están desplegados fundamentalmente en medio de la Amazonia, cerca de Uruguay y en Río de Janeiro. Pero también podemos observar que los aviones y las bases de la Fuerza Aérea Brasileña, para un país como Brasil con más de 8 millones de kilómetros cuadrados, son bastante reducidos. Un cazabombardero como el Eurofighter, no solamente con una gran capacidad de carga, sino también de alcance, podría servir para paliar todas estas deficiencias que tiene la Fuerza Aérea brasileña. Al final hay que tener presente que Brasil, con un litoral enorme, solo tiene 3 bases aéreas a lo largo de ese litoral. Obviamente es un número bastante reducido para poder cubrir su espacio aéreo marítimo, pero vamos más allá. Como habéis podido observar en el mapa, hay unas lagunas enormes, de las cuales aviones monomotor como el Gripen tienen muy difícil poder cubrir y necesitan ser repostados. Hay que tener presente que aunque en el mapa más o menos se puedan ver cierta homogeneidad a la hora de desplegar las bases, es un país enorme, no es un país como los países, por ejemplo, de Europa. Es un país muy grande, un trocito de ese país equivale a naciones enteras, como puede ser el caso de España o de Francia, donde no hay una sola base aérea. Además, viendo las fronteras, vemos que fundamentalmente el despliegue aéreo brasileño está un poquito al norte en la Amazonia, la capital, por supuesto, la principal ciudad, Río de Janeiro, y al sur en la frontera con Uruguay. Es decir, es un despliegue en el cual se ha intentado cubrir 4 o 5 frentes sin hacer caso a una necesidad real, que es la defensa al 100% del espacio aéreo. Por lo tanto, en este apartado, tener un caza bimotor con las capacidades de alcance y capacidad de portar armas que le otorgaría el Eurofighter haría que la Fuerza Aérea brasileña sí pudiese intentar alcanzar ese objetivo de poder defender de forma efectiva y tener una presencia real en el 100% de su territorio nacional. Hay que tener presente, por ejemplo, que el Eurofighter tiene un alcance máximo en modo de defensa aérea de 1.389 kilómetros. 1.389 kilómetros. Y una capacidad de estar 3 horas patrullando, sin necesidad de repostar y volver a la base, de 185 kilómetros de alcance máximo, mientras que misiones de ataque a tierra son 600 kilómetros para misiones en todo momento volando a ras de suelo, mientras que para misiones alto, bajo, alto, su alcance es de más de 1.300 kilómetros, más o menos el mismo que defensa aérea, con una presencia de unos 10 minutos sobre la zona alcanzada. Por lo tanto, estas características le dan al Eurofighter unas capacidades de alcance, de proyección de su propia capacidad de combate aéreo y de defensa aérea, que por ejemplo no dan aviones como le pasa a Argentina con los F-16, cuyo alcance es infinitamente más reducido, obviamente un avión monomotor, o como le puede pasar a Chile o como le puede pasar a otras naciones que operan cazas enormemente inferiores al Eurofighter. Además, el Eurofighter tiene una serie de capacidades técnicas que la vamos a analizar ahora mismo, que situarían a la Fuerza Aérea brasileña en una posición en la cual nunca se han encontrado. La llevarían al siguiente nivel. Y no es porque el Gripen sea malo, sino porque el Eurofighter es extraordinariamente excelente. Una de estas capacidades sería su radar. El radar de Eurofighter, llamado Captor, probablemente sea el mejor radar del mundo. No es ningún tipo de suposición ni es ningún tipo de planteamiento sin ninguna realidad, sin ninguna base científica. Es una realidad operativa demostrada hasta la saciedad. De hecho, el Captor, en su versión de barrido mecánico, no un radar AESA, sino de barrido mecánico, ya estábamos hablando de que era un radar infinitamente superior a muchísimos radares de barrido electrónico que había en ese momento, como por ejemplo tenía el F-15 Eagle, los F-18, los F-16 o los propios Rafales. Además, en su versión ya electrónica, como radar electrónico, el Eurofighter tiene más de 500 kilómetros de alcance, aunque no hay datos oficiales, pero
es oficioso este alcance, lo que le convierte realmente en un aparato extraordinario, superior incluso a algunos aviones AWACS y al alcance de lo mismo. Estamos hablando que el Eurofighter es un mini AWACS con un radar con unas capacidades excepcionales. Además, ya la versión electrónica del radar superaba a la mecánica, porque inicialmente el radar mecánico estaba pensado para funciones en las que originalmente fue creado Eurofighter, que era superioridad aérea durante la Guerra Fría. Y ahora este radar también ha sido extremadamente optimizado para poder operar en misiones de ataque a tierra, con lo cual la capacidad de este radar dota al Eurofighter de unas posibilidades que van infinitamente superiores no solamente a cualquier otro radar que haya operativo en la zona, en los F-16, en los MiG-29, en los Mirage 2000 o en el CAFIR, sino también a otros aviones foráneos como puede ser, por ejemplo, el Rafale, el F-15 o el F-18. Es un radar desarrollado de forma conjunta por las 4 naciones participantes en el Eurofighter: BAE Systems, Selex italiana, EADS y la Indra española. Pero no solamente el radar hace que Eurofighter sea un avión extraordinario y tenga unas capacidades que ahora mismo prácticamente no tiene ningún otro avión. También hay otro sistema en el propio Eurofighter que le lleva a una dimensión en la cual los demás prácticamente no pueden ni siquiera soñar con operar. Y en este caso estaríamos hablando de aquello que realmente hace que un avión sea más capaz o menos capaz. Y eso no es ni el radar, que también influye, ni los sistemas electrónicos, los EDAS, el IRST y demás capacidades que tiene un avión, sino es su motor. Y el motor de Eurofighter, como ha visto en las imágenes, se llama Eurojet. El Eurojet del Eurofighter es sin duda uno de los mejores motores del mundo. Además, huelga decir que el Eurofighter está dotado de 2 de estos motores, porque es un cazabombardero bimotor, lo cual sería extraordinario para sustituir a sus F-5, que también son bimotor. Cada uno de estos motores, cada uno, tiene una capacidad de desarrollo de potencia de más de 60 kN, mientras que con posquemador su capacidad de empuje se acerca a los 90 kN cada uno de ellos, dándole al Eurofighter esas capacidades de potencia, de superioridad aérea en dogfight y de posibilidad de alcance y rendimiento que obviamente el resto de los aviones ahora mismo en dotación en América del Sur no tiene. Y aquí es donde radica una de las claves principales, porque por ejemplo en Argentina, por más cuento que digan muchísimo argentino y que su fuerza aérea no quiere aviones bimotor porque es una cuestión económica, no, eso es mentira. La Fuerza Aérea Argentina no tiene aviones bimotor porque simplemente nunca ha podido pagar bimotor. No hay un solo piloto en Argentina que prefiera un F-16 o que prefiera un Gripen a un Eurofighter, a un Rafale, a un F-18, un F-15 o a cualquier otro aparato bimotor. Un país enorme, grande, necesita aviones bimotores, porque solo los aviones bimotores te dan la capacidad de carga necesaria y de alcance para poder cubrir la práctica totalidad de tu país. Lo estamos viendo como ahora mismo Argentina ha comprado los F-16 y los F-16 solo tienen capacidad para cubrir la provincia de Buenos Aires, porque su alcance reducido, como le pasaría al Gripen o a cualquier otro avión, no le va a dar para nada más. Sin embargo, un Eurofighter prácticamente te va a doblar las capacidades de rendimiento, tanto en alcance como de portar armas, que te pueda dar cualquier otra aeronave. Por ejemplo, un F-16 en una misión de patrulla aérea estaría dotado con depósitos subalares de combustible para poder ampliar su rango máximo de acción y podría llevar un par de misiles aire-aire. Sin embargo, un Eurofighter en las mismas condiciones para una patrulla aérea de combate de largo alcance, obviamente este largo alcance sería más del doble que puede tener un F-16, porque entre otras cosas Eurofighter puede llevar más pilones de combustible de lo que podría llevar un F-16, sus capacidades de cargar misiles serían infinitamente superiores, ya que aparte de 3 tanques de combustible 1000 litros, podría estar dotado con 2 misiles aire-aire para combate de corto alcance, lo conocido popularmente como dogfight, y 6 misiles de largo alcance, como puede ser el Meteor, como puede ser el RAM o otros modelos. El
por ejemplo el Darter R, que se produce en Sudáfrica y en el cual Brasil ha estado muy interesado y es muy interesante para él, sobre todo por la independencia armamentística que pueda suponer para Brasil. Obviamente un F-16, si le cargas con 6 misiles aire-aire o a un Gripen, le estás llenando al máximo su capacidad de carga. Y por lo tanto esos pilones de combustible, esos tanques de combustible exterior que llevaría incorporado el F-16, los misiles, es la diferencia entre un avión monomotor y un avión bimotor. Obviamente, si estás hablando de una Suiza, de una Austria, de una Uruguay, por ejemplo, pues un Ecuador incluso, te compro de los aviones monomotores. Pero países enormes, como son la inmensa mayoría de los países iberoamericanos, tener monomotores es un atraso. Y lo que necesitan son aviones bimotor. Además, esto le otorgaría unas capacidades que, por ejemplo, el resto de países de América del Sur ni siquiera podrían soñar con ella. Entre otras, poder cargar misiles de crucero. Eurofighter, por ejemplo, puede cargar 2 misiles Taurus. 2 misiles Taurus. Los F-16 argentinos, por ejemplo, o los F-16 chilenos, como mucho, van a cargar bombas de caída libre, por poner un ejemplo. De hecho, Brasil, que compró el Gripen, de que hablamos al principio de este vídeo, el Gripen, las versiones ya posteriores no, pero las versiones iniciales tenían un problema enorme para un país como Suecia, además, dentro de su estructura de defensa, y es que no podían lanzar misiles antibuque RBS-15. El RBS-15, como sabéis, es un misil antibuque de largo alcance producido por Suecia. A ver, técnicamente sí podían lanzarlo, pero ¿qué sucedía? Sucedía que el rendimiento del avión se hundía, que la capacidad de maniobrabilidad del avión se hundía y que prácticamente el avión se convertía en un portacontenedor de ese misil. Despegaba, le lanzaba y volvía a base, pero no podía realizar ninguna otra misión porque sus capacidades de maniobrabilidad se quedaban enormemente reducidas. Y además había un segundo problema gravísimo, y era el peso del misil. Al ser el Gripen un avión muy ligero, a la hora de disparar ese misil, su fuselaje sufría muchísimo, y de hecho la Fuerza Aérea de Suecia dejó de dispararle hasta que ya pudo cambiar estas circunstancias con la versión CD. Pero la versión AB del Gripen sufría enormemente al lanzar misiles pesados. Hoy un Eurofighter, sin embargo, no va a tener ese problema, porque no solamente puede cargar uno, sino puede cargar hasta 2, y dependiendo del tipo de misil puede cargar hasta 3, uno debajo de cada ala y otro debajo de lo que sería la estructura del cuerpo del avión. Aparte, por ejemplo, en los extremos de las alas, para autoprotección, llevar un par de misiles para dogfight, tipo por ejemplo el Iris-T desarrollado por Europa. Esta es otra de las características y ventajas fundamentales que un avión como el Eurofighter daría a Brasil. Y ahora aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis dentro de las bondades de Eurofighter para dejar también, porque me gusta la seriedad y el rigor en los análisis, para dejar de manifiesto una realidad. Y es los problemas que dan los productores del Eurofighter a la hora de que éste pueda suponer un desarrollo potencial para las naciones que los compran. Hasta ahora el mayor pedido exterior fue el de Arabia Saudí, que fueron 72 o 74 aparatos. No recuerdo exactamente, creo que fueron 72, pero no recuerdo exactamente. Como vemos, un pedido de 72 Eurofighter es un pedido bestial. De hecho, cuando Arabia Saudí adquirió este avión, hasta la llegada del F-35, que tiene otras características como el sigilo, la Fuerza Aérea Saudí se ponía por delante de la israelí, se pongan como se pongan los expertos militares. ¿Qué sucedía con esto? Bueno, Arabia Saudí, que con el príncipe Mohammed bin Salman está llevando a cabo una política completamente diferente a la que había llevado en los 60 últimos años la compra de armamento, quiso al menos poder ensamblar Eurofighter en el reino. Y las potencias España, Inglaterra, bueno, Reino Unido, Alemania e Italia le dijeron que naranjas de la China, que no se iban a producir los Eurofighters allí, ni se iban a ensamblar. Y eso que Arabia Saudí realizó un pedido importantísimo. Aquí estáis viendo en vuestras imágenes algo que prácticamente no ha visto nunca nadie, y es este Eurofighter pintado con este modelo de pixelado gris. Es bastante curioso, que son unas imágenes únicas. Es un avión de la Fuerza Aérea Saudí y realmente a mí me parece bastante curioso. Siempre me ha gustado más de blanco, pero con este patrón de camuflaje pixelado
realmente es un avión. No voy a utilizar un término de belleza porque no corresponde al estamento militar, pero sí que es bastante interesante. Y volviendo al tema de la producción, Arabia Saudí al final se tuvo que conformar con que fuese España, Reino Unido, Alemania e Italia quien produjese el avión, y ellos simplemente comprarlo, pagarlo y operarlo, pero no iban a crear ningún tipo de riqueza y desarrollo. Yo sinceramente, si fuese Brasil, iría por Eurofighter sin dudarlo, para dar el siguiente paso que necesita dar Brasil, porque Brasil, a efectos prácticos, debe de ser una superpotencia y asumir ese papel en el mundo. Pero también, digamos las cosas por su nombre. Si yo fuese el jefe de Estado de Brasil y a mí el consorcio GmbH, es decir, que fabrica Eurofighter, me dice que no voy a producir Eurofighter, que no va a haber ningún tipo de transferencias industriales y que simplemente Eurofighter lo van a producir en Europa y me lo van a vender, me voy a por otro avión y busco otras opciones. Porque siempre he considerado que un país tiene que tener lo mejor en su defensa aérea, pero lo mejor que sirva para crear riqueza y prosperidad. Si vas a comprar 12 aviones, bueno, pues 12 aviones te da exactamente igual, porque al final todo el coste adicional que te produciría ensamblarlo no te merece la pena. Pero si vas a comprar una cantidad importante y por economía Brasil puede comprar realmente una cantidad muy importante, estamos hablando de que Brasil debe aspirar a tener esa transferencia tecnológica y transferencia industrial que permita a Embraer y al resto de empresas brasileñas tener un desarrollo estratégico. Al final, si compras Eurofighter, pero en tu tejido industrial y tecnológico no entra, solamente entra en el tejido militar, pues sí, militarmente acabas de dar un salto bestial, pero al final no tienes nada porque estás dependiendo del exterior prácticamente para todo. Por tanto, este punto sí que me gustaba dejarlo muy claro, porque Eurofighter para cualquier país que sea una compra fría, como por ejemplo pasa con Kuwait o ha pasado con Oman o directamente con Arabia Saudí, con un pedido espectacular. De hecho, el pedido de Arabia Saudí en su momento, hasta los pedidos posteriores de España, estaba a la par que mi país. El pedido fue histórico, pero sin embargo, en este caso, bien por nosotros, porque al final nosotros somos beneficiados, pero muy mal por Arabia Saudí, porque yo tengo claro que si voy a realizar un pedido de esas características, a mí o me dan transferencia o me voy con otro avión. Lo de Oman puedo entenderlo porque al final son 4 aparatos los que compran, pero con un pedido significativo hay ciertas cosas con las que no puedes tolerar, no puedes tolerarla como país, entre otras cosas por una cuestión de dignidad, pero también de desarrollo y de capacidades tecnológicas e industriales. Por lo tanto, y ya vamos terminando con este vídeo, Brasil tiene una oportunidad con el Eurofighter de adquirir un avión inicialmente diseñado para superioridad aérea, pero que hoy en día es probablemente, después del F-22 Raptor, y ese no se va a exportar, el mejor avión de combate del mundo que se puede adquirir. Y por lo tanto, como el F-22 Raptor juega en una sola liga y juega él solo, el resto de los mortales, por decirlo de alguna manera, ninguno puede compararse ni asemejarse a las capacidades del Eurofighter. No solamente por capacidad de carga, no solamente por capacidad de motores, a los cuales ya si añades toberas vectoriales, directamente el avión iría mucho más allá de lo que podría decir el propio piloto y su cuerpo, no solamente por capacidad tecnológica y por supuesto no solamente por superioridad aérea y opciones de bombardeo. Al final, tener un escuadrón de Gripen, por ejemplo tener los 31 Gripen, le da a Brasil la posibilidad de cubrir aproximadamente el 15-20% de su territorio. Tener la misma cantidad de Eurofighter cubriría el doble de territorio brasileño. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y en último lugar, para Brasil, aparte de, por supuesto, conseguir transferencia tecnológica e industrial y de la superioridad militar que le daría, situaría a la Fuerza Aérea Brasileña con un avión que nunca han tenido. Realmente pasar de cualquier avión, sea como pasó en España por ejemplo con los Mirage F1, pero incluso con los F-18 españoles, los comprados nuevos, pasar, coger, no sé, los F5 que tiene Brasil, los F-16 que están en la zona, o los MiG-29, los Mirage 2000 a un Eurofighter, es como pasar de combatir con espadas a combatir con fusiles de asalto. Las capacidades militares que te otorga este avión directamente pondrían a la Fuerza Aérea Brasileña en un nivel
que muchos países ni siquiera tendría, porque por ejemplo, disponer de Eurofighters le supondría a Brasil estar a la altura, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Española o estar probablemente por encima de la Fuerza Aérea brasileña, francesa, porque la brasileña, aparte de tener un super cazabombardero como sería Eurofighter, netamente superior al Rafale, Brasil tiene aviones AWACS sobre plataformas Embraer, que eso por ejemplo no tiene España, sí tiene Francia, y además tiene dos modelos, el Hawkeye naval y el E-3 Sentry para la Fuerza Aérea, para el Ejército del Aire, el Armée de l'Air francés, pero realmente, aunque estos AWACS, sobre todo el Sentry, es superior al AWACS brasileño, los cazas franceses brasileños, si fuese Eurofighter, claro está, serían muy superiores a los franceses. Por lo tanto, el salto cualitativo que daría Brasil sería enorme. Y ojo, que yo no tengo nada en contra de Francia. Bueno, sí, como español lo tengo, por supuesto, pero me refiero que hablo de Francia, podría hablar también de Alemania o de Italia, pero hablo de Francia porque Francia tiene un territorio que es la Guayana francesa, que hace frontera con Brasil, y Brasil tiene un espacio geográfico que es la Amazonia, que es una prácticamente reserva infinita de agua, además de ser el pulmón del planeta. Y Brasil, obviamente, y sobre todo en el futuro, la Amazonia va a ser casi tan importante, tampoco nos pasemos, pero va a ser casi tan importante como puede serlo hoy el Golfo Pérsico con el petróleo. Entonces estamos ante una situación en la cual ser capaces de proteger de cualquier potencial amenaza a tu país es fundamental. No creo yo que Francia a día de hoy vaya a hacer una invasión en Brasil, ni en la selva, ni va a intentar desestabilizar Brasil, y esto además lo puede apoyar cualquiera. Exactamente lo mismo que te hubiesen dicho en el 2013, antes de que Rusia atacase Crimea inicialmente y luego ya posteriormente el resto de Ucrania, que te hubiesen dicho que no, que Rusia nunca hubiese atacado Ucrania, nunca iba a atacar Ucrania, porque para empezar había 3 millones de rusos huyendo de Ucrania, eran dos países hermanados y tararí, tarará. Bueno, todos sabemos cuál ha sido la realidad. Al final, en el estamento militar hay un 1% de la población, o 2 o 3, pero muy poquitos, que realmente saben de lo que habla, y el resto que se dejan aventurar por cuestiones políticas, por cuestiones emocionales, pero son incapaces de sentarse y de pensar fríamente. Si te sientas y piensas fríamente, Brasil tiene una pedazo de fuerza aérea, pero con un avión como el Eurofighter, esta fuerza aérea crecería enormemente más. ¿Y eso qué significaría? Pues eso simplemente significa soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, un país con grandes recursos, como es el caso de Brasil, habla de desarrollo y habla de futuro para su nación. Al final, nos pongamos como nos pongamos, si tú tienes argumentos para sentarte en una mesa, tienes poder para sentarte en esa mesa, independientemente de lo importante que sean los comensales, a ti nadie te va a quitar tu plato. Obviamente, si te sientas en una mesa y no tienes ni una cucharita de madera, vas a pasar mucha hambre. Y eso es lo que le pasa a infinidad de países en el mundo, que ni se hacen respetar. Por ejemplo, el caso de España, que teniendo medios ni siquiera se hace respetar, y otros países directamente ni siquiera disponen de esos medios para poder hacerse respetar. El poder le dan las armas. No le da ni la economía ni ningún otro cuento chino. Le dan las armas. Hay países que, siendo extremadamente pobres, como Corea del Norte, el hecho de disponer de unas fuerzas armadas, al menos desde un punto de vista cuantitativo, le está otorgando la posibilidad de hacer lo que quiera, de que nadie se metan con ellos. Y sin embargo, otros países que apostaron no por tener unas fuerzas armadas poderosas, sino por tener ejércitos, digamos, inconexos, como por ejemplo fue el caso de Irak, cuando se quisieron meter con ellos, lo arrasaron. Y alguno dirá, oye, es que Irak era el cuarto o quinto mejor ejército. No, señores, no era nadie y lo demostró en combate. Una cosa es que tú seas un país rico y compres 1000 carros de combate, compres 2000 carros de combate, compres 5000 vehículos blindados, y otra cosa muy distinta, que sepas operarlos y que crees las teorías militares y las capacidades operativas y logística para poder operarlo, que es muy diferente. Y ahí es donde está la diferencia de los países que se hacen respetar. Ahora mismo la Fuerza Aérea Brasileña es una fuerza aérea extraordinaria,
Dispone de unas capacidades muy importantes, como el reabastecimiento aéreo, como es un propio avión de transporte, como el C-390, un caza muy moderno, como es el caso del Gripen, de última generación, y además dispone de aviones muy importantes, teniendo en cuenta su territorio selvático, como el Super Tucano para realizar misiones de ataque a tierra. Eurofighter sustituiría al F-35, pero también a otro avión, que no quiero terminar este vídeo sin hablar de él, que es el AMX, ese desarrollo junto con Italia de un caza de ataque a tierra, como podría ser, por ejemplo, un poquito por debajo del Tornado, pero de unas características similares, o como por ejemplo el J-22 Orao de Serbia, o el A-10, el famoso A-10 de Estados Unidos, y que obviamente ese avión, sus misiones de bombardeo, también podría ser enormemente beneficioso para los intereses de la propia Brasil. Sustituir estos aviones, los AMX, por el Eurofighter en las misiones de bombardeo y de ataque a tierra aumentaría enormemente las capacidades de la Fuerza Aérea Brasileña. Obviamente, bombardear con un Eurofighter no es lo mismo que hacerlo con una MX, teniendo presente que la MX es muy buen avión, es un gran avión y fue en su momento algo muy inteligente y que le otorgó unas grandes capacidades a la Fuerza Aérea Brasileña. Pero ahora mismo estamos ya en el 2024, ya ha entrado muy bien el siglo XXI, numéricamente hablando al menos, y en este aspecto la Fuerza Aérea Brasileña debe dar un paso más. No solamente, como hemos hablado, para sustituir al F-5, sino también para sustituir a su flota principal, porque está en Super Tucano por otro lado, a su flota principal de aviones de ataque terrestres, a la MX. Con un solo caza cubrirías todo lo que tienes ahora mismo, pero no solamente lo cubrirías, sino que lo ampliarías enormemente. Superarías a todo el conjunto de fuerzas aéreas hispanoamericanas y además te pondrías como uno de los principales ejércitos del mundo, como una de las principales fuerzas aéreas del mundo. Es una oportunidad histórica, que veremos qué pasa, porque ahora mismo Brasil tiene un gobierno de extrema izquierda que está lo que está, pero en el futuro Brasil sí tiene una oportunidad, si son inteligentes, de hacer algo muy grande. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.